Buenas tardes, mi nombre es Paula Crespi, soy profesora y mentora de la Universidad Francisco de Vitoria y a continuación voy a abordar la ludificación del proceso de aprendizaje. La persona está en continuo proceso de aprendizaje desde que nace hasta que muere. Este aprendizaje permanente responde en un primer lugar al instinto natural de supervivencia y en un segundo lugar responde a una llamada interna hacia la excelencia y plenitud humana. Pero ¿cómo aprende el ser humano? ¿Existen metodologías más y menos adecuadas para provocar aprendizajes significativos y transferibles a la vida real? En este capítulo presentamos el aprendizaje experiencial, un aprendizaje dinámico que favorece el interés del alumno, trabaja sobre la experiencia, tiene aplicación directa en su vida y por tanto le permite crecer y desarrollarse cada vez más como persona. En concreto, se aborda en profundidad el aprendizaje experiencial y sus fases, tipos de aprendizaje que promueve, aprender a saber, aprender a hacer, aprender a ser, condiciones necesarias y, por último, claves más importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar una formación de carácter experiencial. Entre los nuevos retos de la educación superior se consolida la necesidad de implementar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje en respuesta al objetivo de fomentar una educación de mayor calidad que aboga a su vez por una formación integral. En este sentido, se habla de una formación centrada en el alumno y en su proceso de aprendizaje. El alumno deja de ser mero espectador o sujeto pasivo de aprendizaje, convirtiéndose en verdadero agente y protagonista del mismo. En este nuevo modelo ya no es suficiente aprender conceptos o conocimientos, los cuales solo forman la inteligencia de la persona, sino que se forma a la persona entera, se forma su voluntad y también se forma su afectividad. De este modo, se plantea una formación más centrada en el alumno y facilitadora del desarrollo de competencias, en tanto que éstas promueven el saber hacer y el saber ser. El aprendizaje. Para empezar, podemos decir que tanto pedagogos como psicólogos parecen estar de acuerdo en definir el aprendizaje como un proceso dinámico que transita por diferentes niveles. El aprendizaje se puede definir como el proceso personal, experiencial y significativo basado en las necesidades del alumno y orientado al desarrollo de sus potencialidades como sujeto total, cognitivo y afectivo. Las teorías que siguen la corriente humanista sostienen la idea de que es la propia persona la que aprende como ser autodeterminado, consciente y holístico. De este modo, empieza a hablarse del desarrollo personal. Dentro de los investigadores más relevantes en este campo encontramos a Rogers, Alport y Maslow. Todos ellos y sus diversas contribuciones constituyen un referente para todos aquellos educadores y formadores que entendemos la educación en todas sus etapas como una comunidad que busca y favorece el desarrollo personal de cada uno de los alumnos. En todo caso, coincidimos con Marcos en que el verdadero y auténtico aprendizaje es aquel que involucra la totalidad de la persona como sujeto cognitivo, afectivo, biológico, espiritual y axiológico. Actitudes facilitadoras del aprendizaje. La puesta en marcha de determinadas actitudes en el proceso de aprendizaje son capaces de generar espacios muy potentes de interrelación y crecimiento personal. En este sentido, Rogers expone tres actitudes básicas clave facilitadoras del aprendizaje: la aceptación incondicional, la autenticidad y la comprensión empática. La autenticidad se refiere a la capacidad de mostrarse al otro tal y como uno es, sin pretender ser o aparentar a alguien que no se es, de manera natural y transparente. Este es el comienzo para invitar al otro a que también se muestre del mismo modo y poder establecer así una relación auténtica. En nuestro contexto, es el formador el primero que tiene que mostrarse auténtico para promover esta misma actitud entre los estudiantes, de modo que este tipo de formación y de relación facilite una mayor apertura y confianza en el alumno y una consecuente expresión franca y espontánea. En este sentido, añade Rogers, el auténtico facilitador va al encuentro del alumno de manera directa y personal, estableciendo una relación de persona a persona. Significa que es el mismo
que no se niega. La aceptación incondicional se refiere a la capacidad de reconocer el valor intrínseco de la persona y desde ahí poder acoger a cada persona, al alumno en este caso, tal y como es, con sus cualidades, fortalezas, con sus debilidades y áreas de mejora. Esto se traduce en que el docente ha de tener un auténtico interés, aprecio y respeto para cada uno de sus alumnos. En palabras de Rogers, implica la aceptación del individuo como una persona independiente con derecho propio. Todo ello pone de manifiesto la confianza del docente en el desarrollo personal de cada estudiante. La comprensión empática hace referencia a la capacidad de comprender, de entender al otro, su contexto, sus dificultades, problemas, etc., y hacerlo desde su punto de vista. El formador debe pues tratar de mirar con los ojos de sus alumnos, saber en qué punto de su vida están, en qué piensan, en qué tienen dificultad, a qué cosas dan valor más en ese momento de su vida. Conocer sus problemas, sus inquietudes, sus intereses, deseos y anhelos, y desde ahí plantear y facilitar el proceso de aprendizaje. Manejar adecuadamente estas tres actitudes es un factor clave y determinante en el propio proceso de aprendizaje de la facilitación del aprendizaje. La facilitación del aprendizaje puede considerarse el aspecto instrumental de la pedagogía no directiva. Se basa en la creación de situaciones y condiciones favorecedoras que propicien el aprendizaje significativo del estudiante, en la medida que faciliten su tendencia natural a la realización, su creatividad y autorregulación. De esta manera, es el propio alumno quien dirige su aprendizaje autónomamente a través de seleccionar las tareas o actividades, lo cual a su vez facilita el desarrollo personal del estudiante. Existen diversas teorías relevantes en el marco del aprendizaje experiencial. Entre ellas destacamos las de los autores como Piaget, Dewey, Lewin y Cole. En el marco de estas teorías se analiza la importancia de la experiencia en el proceso de aprendizaje fruto de la reflexión de las experiencias vividas. Dewey es uno de los precursores del aprendizaje experiencial. Este autor indica que la verdadera educación se da a través de la experiencia y vincula la experiencia con la reflexión y la comprensión con la acción, afirmando que no es posible saber y comprender completamente sin hacer. Las fases identificadas por Kolb en el proceso de aprendizaje experiencial son las siguientes. Experiencia concreta o experimentar. Se constituye como el paso inicial de la experiencia estructurada. Toda actividad que implique un logro personal o una interacción puede utilizarse como primer paso en una experiencia estructurada. Role-playing, elaboración de objetos, resolución de problemas, juegos, comunicación no verbal, redacción, etc. Para ello, es necesario que el participante o alumno se ponga en juego, se involucre, haga, diga, vea, actúe, observe, etc. Lo que se persigue en esta fase del proceso es generar información para poder ser posteriormente discutida y analizada. Es propiamente la base de todo el proceso que deviene después. Observación reflexiva o intercambiar procesar. Esta fase conlleva a su vez 1. Intercambiar. Los participantes o alumnos retoman las vivencias afectivas y cognitivas que tuvieron lugar en la experiencia concreta y proceden a compartirlos con el resto de participantes o alumnos. Se comparten las observaciones, las impresiones, las reacciones, etc. 2. Procesar. Más allá de intercambiar las vivencias, en este paso se procede a integrar la experiencia. Para ello se explora, discute y evalúa, es decir, se procesa lo acontecido con el resto. Por tanto, esta observación reflexiva, en este punto, permite establecer una relación entre lo vivido, experiencia concreta, y los resultados o consecuencia derivados de la misma. Conceptualización abstracta o generalizar. En esta etapa se procede a abstraer las esencias descubiertas que pueden aplicarse a otras realidades, es decir, se puede ya establecer los contenidos del aprendizaje, definirlos, planificarlos, dotarles de sentido y observar en qué otros ámbitos este conocimiento puede ser valioso. Por tanto,
Es en esta etapa en la que ya se pueden establecer generalizaciones o conclusiones. 4. Experimentación activa o aplicar. La última etapa del ciclo del aprendizaje experiencial consiste en aplicar en la realidad estos aprendizajes de carácter más conceptual. Es decir, la pretensión es llevar a la acción aquellas conclusiones derivadas de la etapa anterior. Se puede decir, en todo caso, que el proceso experiencial no culmina hasta que el nuevo descubrimiento o conocimiento es probado en la realidad. Además, esta aplicación real de los nuevos descubrimientos constituye per se una nueva experiencia concreta, fase 1 del aprendizaje experiencial, lo cual hace que el proceso se inicie de nuevo automáticamente. Tipos de aprendizajes, saberes que se favorecen con el aprendizaje experiencial. A través del aprendizaje experiencial se favorecen los siguientes tipos de aprendizaje. Aprender a saber se relaciona principalmente con el saber, es decir, con los conocimientos. Se refiere al dominio de conocimientos específicos o generales, conocimientos que se pueden tener en una mayor o menor vinculación directa con nuestro quehacer diario. Se incluye en este saber la inquietud por descubrir, saber, aprender y comprender. La finalidad última es comprender al hombre y al mundo del que formamos parte. Este tipo de aprendizaje se vincula a los mecanismos necesarios para que la persona desarrolle un aprendizaje permanente. Este ejercicio implica integrar los nuevos saberes en los esquemas de aprendizaje previos, convirtiéndose estos en el punto de partida de los saberes ulteriores. Aprender a hacer. Se relaciona principalmente con el saber hacer, con la habilidad, con la destreza para hacer cosas, por lo que implica saber llevar los conocimientos a la acción. Es la aplicación adecuada de los conocimientos, o lo que es lo mismo, la traducción práctica de los saberes teóricos. Implica, por tanto, la adquisición de habilidades más que la obtención de conocimientos o buenas calificaciones. Ese saber hacer se relaciona con un nivel adecuado de desempeño. Este tipo de aprendizaje o de saber implica a su vez dominar los conocimientos para poder aplicarlos a la realidad. Aprender a ser. Se relaciona principalmente con el saber ser, el desarrollo global de cada persona, cuerpo, mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad. De este modo, este saber ser tiene una vinculación directa con el conocimiento, desarrollo y mejora personal. Este desarrollo y mejora personal, entendido como la plena realización humana, está presente durante toda nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Comienza con el conocimiento de uno mismo para abrirse después a las relaciones con el otro. Por tanto, este desarrollo personal implica un proceso dialéctico que culmina en la relación y vínculo con el otro. En este sentido, el desarrollo personal supone un camino de madurez hacia la plenitud personal. Aprender a ser implica un compromiso de conocimiento de uno mismo y de la puesta en marcha de determinadas acciones que nos acerquen cada vez hacia la madurez y plenitud a la que estamos llamados. A continuación, comentamos las condiciones necesarias para el aprendizaje experiencial. Centrarse en el aquí y ahora. El ciclo del aprendizaje se circunscribe a un momento concreto, un lugar, un momento de madurez de la persona, del equipo y a un momento en el tiempo concreto. Contar con voluntarios para llevar los roles más y menos activos. Si bien podemos animar a alguien en concreto a que participe activamente en la actividad programada, porque pensamos que puede hacerlo, que le puede venir bien, para que no salgan siempre los mismos, etc., no podemos obligar a nadie a participar ni activamente ni tampoco en las reflexiones. También es importante darse permisos explícitamente para disfrutar, probar, pensar de manera diferente, equivocarse, compartir lo que se siente y lo que se piensa, estar en silencio y disponer del tiempo y de espacios adecuados para reflexionar. Clarificar qué se espera y qué no se espera. En este tipo de aprendizaje se espera que la persona actúe como ella es, con total honestidad, dando una respuesta a la situación planteada. No se espera nada más. Por tanto, es importante aclarar que en este tipo de aprendizaje no hay soluciones buenas ni malas, ni correctas ni incorrectas. Tan solo hay respuestas y soluciones que se comentan, se debaten para obtener descubrimientos que permiten establecer conclusiones respecto a la experiencia inicial abordada. Conclusiones y descubrimientos que poner en práctica y que realmente son los que nos permiten aprender. Diferenciar roles de la propia persona.
diferenciar el papel, el rol, etcétera, que se desempeña de la propia persona que lo realiza, diferenciar también la persona y el rol de las acciones. Las acciones y los comportamientos son los que se comentan y analizan, no a la persona. Agradecimiento. Mantener una actitud de agradecimiento con mayúsculas a aquellos que deciden ponerse en juego en cualquier actividad o dinámica programada. Verdaderamente son ejemplo de generosidad, pues sin ellos la experiencia concreta y por tanto el ciclo del aprendizaje experiencial no tendría lugar. El rol del profesor o formador es el de facilitador. Por tanto, se espera de él que guíe, apoye, oriente, dé la información precisa, estimule, ayude a pensar, escuche, parafrasee, haga preguntas relevantes, oriente las conclusiones y promueva a pasar a la etapa de aplicación o experimentación activa. Todos estos son aspectos, por tanto, claves para asegurar que el aprendizaje experiencial se dé realmente y lo haga en condiciones de seguridad para las personas que intervienen en él. Pero, ¿cómo plantear una formación experiencial? En primer lugar, debemos de tener en cuenta la posibilidad de aprender mediante la propia actividad. Las acciones y comportamientos es algo que suele acogerse bien en cualquier tipo de formación, reglada o no, con adolescentes, adultos y niños. Eso sí, hay que adaptar esa actividad a los participantes en cada caso. Está totalmente demostrado que lo que uno hace y el descubrimiento y aprendizaje devenidos se recuperan y se recuerdan mejor y más rápido. En todo caso, una vivencia individual o de grupo resulta mejor pedagógicamente hablando que observar y escuchar una demostración hecha por otro. A este punto cabe preguntarse cómo plantear este tipo de formación. Pues bien, a continuación vamos a dar algunas de las pautas. En primer lugar, abordamos la finalidad, el para qué. Es en lo primero que debemos de pensar en cuanto que nos planteemos la intención de llevar a cabo un aprendizaje experiencial. Pensar en la finalidad de la actividad, en los objetivos que se persiguen o se pretenden alcanzar. Los objetivos pueden ser generales y específicos, pero en cualquier caso han de recoger aquellas acciones, comportamientos o conductas que espero que el alumno alcance al final de la formación. Establecer los objetivos con un enunciado claro y concreto permite identificar los resultados esperables, seleccionar adecuadamente los contenidos y técnicas, así como los recursos, y saber cuál ha sido el resultado alcanzado tras finalizar la formación. Características de los alumnos. ¿Para quién? En este sentido, debemos pensar muy bien a quién va dirigida esta formación, la edad, su contexto, sus dificultades, sus facilidades, sus motivaciones, entre otras. En primer lugar, hay que tener en cuenta su motivación, que ya hemos comentado. Por otro lado, también es importante abordar los contenidos. Los conocimientos, conceptos, el saber, las habilidades o destrezas y las actitudes y valores que queremos trabajar y desarrollar en los alumnos o participantes. Las actividades técnicas, el cómo, se pueden definir como procedimiento conjunto de ellos orientados a favorecer un proceso de aprendizaje con cuyo uso se verifica el logro de determinadas metas. Llegados a este punto es relevante proceder a seleccionar las actividades o dinámicas que van a posibilitar el aprendizaje. Estas dinámicas, que pueden ser de muy distinto tipo, son actividades individuales o grupales que presentan una situación concreta a la que los participantes tienen que dar respuesta desde quiénes son y cómo son. Aunque cada situación planteada puede estar más o menos cerca de una realidad del participante, es importante que éste actúe conforme es y no trate de responder de una manera en la que no actuaría. El tiempo. También es relevante planificar bien la actividad, dividirla o secuenciarla en partes y tiempos concretos para su realización. Por tanto, en función del tiempo de que se dispone para el aprendizaje experiencial y sus objetivos perseguidos, ha de elegirse entre las distintas actividades o dinámicas, sin olvidar que el momento y la madurez de las personas a las que va dirigida también es un aspecto muy importante a la hora de diseñar la actividad. Recursos. ¿Con qué? Una vez elegida la actividad, se ha de pensar y preparar con cautela cada uno de los materiales y recursos necesarios para llevarla a cabo. 7. Lugar. También ha de tomarse un tiempo para ver dónde se va a llevar a cabo la actividad, dentro de un aula, fuera del aula, al aire libre, en el campo, y de nuevo revisar que se dan las condiciones adecuadas para poder llevarlo a cabo. Por último, evaluación del aprendizaje que se ha logrado. Una vez concluida la actividad, es relevante poder hacer una medición de satisfacción y de impacto del aprendizaje para ver en qué medida se han satisfecho o no
los objetivos perseguidos inicialmente. Como principales conclusiones podemos identificar, en primer lugar, como principios básicos para el diseño de actividades cuyo objetivo es promover el aprendizaje experiencial, podemos decir que están: generar compromiso, lograr que los participantes se involucren con todo lo que son, es decir, se pongan en juego. Para ello es importante que se dé la oportunidad de participar a todo el mundo y todo el tiempo, evidentemente con un orden y con un sentido dentro de la dinámica o de la actividad elegida. Planificar y organizar bien la actividad, secuenciar. En este tipo de actividades es importante dividir la actividad principal en otras más pequeñas y asignarles el tiempo y recursos necesarios para ello, siguiendo una secuencia lógica. Contenidos. Desarrollar, practicar adecuadamente los contenidos, habilidades, actitudes y valores objeto del aprendizaje. Procesamiento. Implica planear con cuidado los espacios de reflexión individual y de discusión grupal. Dinámica. El facilitador debe de tratar de mantener constantemente la acción, facilitando una interacción constante. Objetivos. Implica ir vinculando cada acción realizada y su reflexión con los objetivos que se persigue, la formación y la actividad. Libertad. Es importante promover la participación, pero siempre respetando la libertad del participante para que pueda decidir cuándo y cómo hacerlo. Normas. En este caso, las normas hay que acordar con los participantes cuáles son: compromiso, apertura, confianza, respeto, responsabilidad, no etiquetar, agradecer, etc. Observar comportamientos, observar la comunicación verbal, no verbal, paraverbal, etc. El dinamizador debe de estar muy atento a todos los comportamientos, tanto de los que tienen un rol más activo como el de los que tienen un rol más de observador. Se observa lo que se hace y cómo se hace, se observa lo que se dice, lo que no se dice, lo que dice el cuerpo, lo que dice el tono, etc. Flexibilidad. Aunque es importante tener organizada la actividad, tenerla secuenciada y tener preparados materiales, también es importante saber enfrentar los cambios que puedan darse en la actividad y que no hayan podido ser previstos. Aprendizajes. Una vez que se haya acabado la actividad, es importante y muy conveniente preguntar a los participantes qué aprendizajes concretos se llevan y en qué medida los pueden aplicar a la realidad de ese momento. Por tanto, podemos decir que el aprendizaje experiencial es resultado del estudio, de la observación y de la experiencia. Y para este tipo de aprendizaje es clave que el aprendizaje sea relevante e interesante para el alumno. Conseguir involucrar a los alumnos, que el aprendizaje sea transferible a su realidad y que les prepare para la vida y para el mundo. Por último, podemos afirmar que este tipo de aprendizaje favorece el desarrollo y crecimiento personal del alumno, la confianza y la autoestima, alcanzar sabiduría a través de la reflexión de lo vivido, ya sea propia o compartida con el otro, trabajar de manera simultánea la dimensión personal, interpersonal y de equipo, una interacción constante entre la acción y la reflexión. Y por último, la modificación de la percepción, valores y comportamientos del alumno. Por último, muchísimas gracias por su atención. Para lo que puedan necesitar, les dejo mi contacto. Un saludo.